The Age of Unicorns is over. Como que la época de los unicornios se acabó. Pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que acabó? ¿Crees que se puede repotenciar? ¿Crees que AI puede ser un nuevo trend que nos acerque a ciertos niveles del 2021, 2020? Hemos visto fracasos, hemos visto éxitos. Y entonces yo creo que hoy, ¿qué creo de nuestra industria hacia adelante? Que estamos probablemente parados en la oportunidad más grande que jamás hemos tenido en Latinoamérica. Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast. Mi objetivo es conversar con las mentes más brillantes para que te puedas llevar consejos prácticos y alcances las metas que te propongas. Ayúdame a llevar el mensaje de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Hoy recorremos el camino de René Lomelí, partner en 500 Global, uno de los fondos de inversión en startups de etapa temprana más importantes del mundo. René nos comenta que ser inversionista es como ser un emprendedor, define qué significa ser un inversionista exitoso y hablamos de cuáles son las habilidades necesarias para lograrlo. Conversamos sobre el equipo ideal que, en su experiencia, debe tener un fondo de inversión. ¿Por qué es que ampliaron la oferta en 500 a $300,000 por startup? Conversamos sobre qué debería hacer un emprendedor si se da cuenta que su negocio no va a ser un unicornio. Y nos da su perspectiva sobre el futuro de la industria de las startups en Latinoamérica. Si eres inversionista, emprendedor y quieres conocer más sobre el ecosistema de startups en Latinoamérica, este episodio es para ti. René, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte como invitado. Alex, mil gracias. Muy emocionado de estar aquí contigo platicando. Creo que hay muchas historias y cosas que hemos compartido juntos y podríamos llevarlas aquí a esta conversación, así que feliz, muchas gracias. Gracias también por tu tiempo, por estos minutos que nos vas a regalar. Como justo conversábamos antes de arrancar, tienes un camino increíble, ¿no? Empezaste en el mundo de emprendimiento organizando el Startup Weekend en Mérida y hoy día eres partner de 500, uno de los fondos de inversión en etapa temprana en startups más importantes del mundo. Así que definitivamente tienes un camino del cual podemos aprender muchísimo. Y tengo la suerte de que seas nuestro inversionista en Fitco. Y además también es host de Ángeles de Latam, ¿no? Justo cuando nos vimos la última vez vemos que estamos por ahí en episodios, así que nada, mucho que aprender de tu lado. Y de hecho, me gustaría empezar preguntándote, después de más de 10 años de carrera como inversionista, ¿cómo crees que ha cambiado tu definición de ser un inversionista exitoso? Uy, qué buena pregunta. A ver, el éxito, más bien creo que la definición de la palabra éxito es bastante subjetiva, porque la respuesta que puedas tener de vuelta depende de a quién se la preguntes. Y en nuestro mundo, yo creo como inversionista, la definición de éxito rápidamente la podemos llevar a los números, ¿no? Al múltiplo en el retorno de inversión que le generamos a nuestros inversionistas. Entonces, hoy te diría que ese es nuestro trabajo. Encontrar empresas y mecanismos de liquidez que nos permitan contar esa historia una y otra vez en cada uno de nuestros vehículos. Entonces, esa es la definición de éxito, pero para respondértela a lo mejor con un poco más de corazón, ¿cómo lo definiría yo? Creo que en estos 10 años, pues me ha tocado no solamente crecer profesionalmente, sino también como persona. Y te diría que la definición de éxito también viene acompañada de algo mucho más personal, algo en donde pueda yo encontrarme pleno y feliz haciendo lo que hago. Y obviamente acompañado de lograr el objetivo, ¿no? Del lado profesional que tiene que ver con generar retornos como vehículos de inversión. Y esa parte personal que mencionas, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de estos años? O sea, hoy, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te motiva a ti de ser inversionista, de ser partner en 500 versus, digamos, al inicio? Yo creo que, a ver, tal vez como contexto podría partir con cómo termino haciendo esto. Y yo siempre he dicho que soy un entusiasta. Y parte de ser un entusiasta, por accidente, tal vez es la mejor forma de describirlo, terminé siendo inversionista. Y entonces, cuando inicio,
A ver, mi recorrido tiene por ahí 14, 15 años en este ecosistema, si tomas en cuenta cuando estaba promoviendo emprendimiento, como bien decías, con cosas como Startup Weekend. Y luego conecta con esta parte de capital, que es sumarme a hacer 500 para Latinoamérica. Y, y ahí tenía yo 23 años y la realidad es que no necesariamente sabía a lo que me estaba yo metiendo y no necesariamente sabía el reto que tenía, pues venía acompañado de meterme a esto que simplemente me entusiasmaba ser parte de. Y entonces, ¿qué ha cambiado? La verdad es que han cambiado muchas cosas, pero ¿qué ha cambiado en mí? Yo creo que teniendo 23 años y teniendo probablemente nada que perder, porque pues en ese momento como que haces apuestas más grandes en tu carrera profesional, tal vez. No digo que más grande uno no tenga la capacidad de hacerlas, pero en ese momento pones menos cosas en la balanza. Tal cual. Y era una época, yo te diría, en la cual a mí me llenaba mucho pensar 24/7 en lo que estábamos haciendo y solamente en lo profesional. Y hoy, teniendo 35, te diría que una cosa que cambió en mí tiene que ver con darte cuenta que no todo es tu carrera profesional, no todo es trabajo, y cómo es que encontrar aquellas cosas que complementan el disfrutar de la vida es una parte fundamental en mi día a día. Y antes no necesariamente lo era. Entonces, ¿qué ha cambiado? Yo creo que eso, el tratar de encontrar un balance, de ser el mejor inversionista que pueda ser, pero también al mismo tiempo descubrir aquellas cosas que me rodean que no necesariamente tienen que ver con ser inversionista, que tienen que ver con el yo corredor, que disfruta salir a correr, el partido de fútbol al que puedo ir con amigos y hacer más amigos, el prender carbón y hacer un asado más el fin de semana, ¿no? Y encontrar esos pequeños hobbies que me obsesionen de una forma diferente, que solamente a lo mejor cuando tenía 23 años y estaba empezando, lo único que me obsesionaba era esto, ¿no? Qué buen punto. Y bueno, para los que están viendo el video en YouTube, no nos van a dejar mentir, la imagen que tiene detrás René en ese, tienes los libros y la zapatilla de Nike. O sea, me encanta ese balance de lectura y la pasión por el running y la pasión por las zapatillas o los tenis, ¿no? Como decimos en México, me parece espectacular porque acaba de ilustrar de forma gráfica lo que acabas de explicar. Eh, Aquí. Tal cual, tal cual. Y me gustaría seguir haciendo como un símil entre la evolución de un emprendedor y la evolución de un inversionista. Hace poco leí un libro que, bueno, chévere acá, todos los que emprendedores que tengan un SaaS o inversionistas que estén buscando invertir en un SaaS, léanlo, es súper bueno y es cortito, se llama The SaaS Playbook de Rob Walling. Y él menciona que el éxito de un founder depende de tres variables. Uno, que es suerte, no lo puedes controlar. Dos, skills, ¿no? La educación continua. Y tres, trabajo duro, ¿vale? Puedes controlar dos de tres. Entonces me puse a pensar, en el caso de un inversionista, en tu experiencia, ¿cuáles son las variables necesarias para alcanzar el éxito? Difícil no guiarme por lo que acabas de mencionar, y no me lo vas a creer, pero literal, ayer o antier estaba teniendo una conversación que tiene que ver con esta pregunta. Y, y yo creo, y te voy a contar un poquito de lo que estábamos platicando ese día, pero yo creo que no existe tal cosa como el dinero fácil. Y entonces, cuando pienso en inversionista, en ser inversionista y cómo generar retornos, y eliminamos el concepto del dinero fácil, rápidamente me hace pensar que el concepto que más importante es el trabajo duro y honesto. Y, y entonces en nuestro mundo, y creo que está relacionado justo con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es trabajar, hacer las cosas bien, y en cierta medida la preparación influye, y coincido completamente con suerte. Y entonces cuando ves cómo funcionamos como fondo, pues tiene un poquito de todas esas cosas. Buscamos equipos que sean sofisticados, que sean talentosos, que conozcan su industria. Entonces ahí tienes uno de los factores de los tres que dices que controlas.
tenemos el concepto, al menos internamente nosotros creemos en eso, de hacer negocios que tengan buen fundamento detrás, entonces hacer trabajo duro, ¿no? Y el de la suerte, que a lo mejor a algunos no les gustará ponerle esa etiqueta, pero es una realidad, pues lo podemos cubrir con un poco de diversificación y por eso es que hacemos portafolios de tantas compañías. Qué buena. Y entonces, de pronto diversificar no es igual a suerte, pero pues sí está hablando de un concepto similar en donde una de 10 le vas a atinar y entonces cómo optimizas a que tengas la cantidad de oportunidades suficientes para que una de ellas sea la que es exitosa. Y entonces sí creo que esos componentes son muy aplicables a lo que nosotros hacemos. Justo relacionada a la estrategia de 1 de 10, ¿no? Escuché una entrevista que te hacen y te preguntan, entonces consideras que es como un póker, ¿no? O como jugar al casino, y tú dices no, porque eres consciente que 1 de 10 puede ser ese home run, pero igual tienes que asegurarte que las 10 tengan el potencial de, ¿no? Igual hay un estudio por detrás, no es como que, voy a tirar la 10 y ya está. Solo para aclarar eso, porque obviamente sé todo el trabajo que hacen por detrás, son, como digo, son nuestros inversionistas y me gustaría dejar eso claro. Ahora, en estas actividades que mencionas, ¿qué te hubiese gustado saber al inicio de tu carrera que sabes hoy? Yo creo que muchas cosas, Alex. Ahorita la primera cosa que me saltó a la cabeza cuando me hiciste la pregunta, bueno, fueron dos. A ver. Que se requiere de demasiada paciencia, pero al mismo tiempo combinado con una piel gruesa, ¿no? O sea, como una capacidad de adaptarte y aguantar la incertidumbre, el fracaso y una serie de cosas, pero requiere paciencia y que va a tardar, y tal vez va a tardar más de lo que pensabas que va a tardar. Y la segunda es un lugar muy positivo. Yo te diría que hubo un día que me di cuenta de la verdadera capacidad que teníamos a través de la inversión y de negocios de tecnología de impactar nuestra región. Como que siento que lo intuía y por eso estaba haciendo lo que estamos haciendo. Pero creo que cuando empecé realmente no tenía idea de lo que verdaderamente significaba la escala de lo que podíamos terminar haciendo, no solamente como fondo, sino como industria. Darte cuenta que un día conociste a una compañía que eran 2 personas y de repente salir a la calle a caminar y que enfrente de ti pase una moto de 99 minutos y saber que la probabilidad de que haya pasado eso requiere que hayan cientos de esas motos en esta ciudad de 20 millones de habitantes. Es como, wow, o sea, esto genera empleos, esto genera un impacto en una industria real e incluso la forma en cómo consumimos productos y servicios. Y cuando empecé de 23 años y era una cosa de fin de semana como un Startup Weekend, insisto, como que a lo mejor tenía la intuición de lo que podía hacer, pero nunca me imaginé en verdad el tamaño del impacto que esto puede ser. Entonces, creo que en el momento en el que lo comprendí, también empecé a pensar diferente y a invertir diferente y a ayudar diferente. Porque, no sé, o sea, hubo un día, por ejemplo, que fuimos a las nuevas instalaciones de 99 minutos, por volverlo a usar de ejemplo, y estábamos en un lugar de muchos metros cuadrados, viendo pasar cientos de paquetes enfrente de nosotros, y recordar que hubo un día que estábamos en Chihuahua 230 en la Roma, y era un paquete en una semana o algo así, ¿no? Y como que darte cuenta de eso creo que es algo bonito, pero que también motiva desde un lugar diferente, que tal vez si me hubiera dado cuenta antes también hubiera pensado diferente en el momento en el que estábamos construyendo las cosas. Si bien ya las estábamos pensando de la forma correcta y pensando en grande, no sé, me cuestiono si hubiéramos pensado tal vez un poquito más grande, ¿no? Qué buena. Ahora, dando un paso atrás, me llamó la atención cuando mencionaste la parte de tener esta resiliencia, ¿no? Usaste el término como la piel más gruesa, aguantar un poco más. Uh-huh. Y me llama la atención porque normalmente, digamos, es un término
que entre emprendedores hablamos mucho, ¿no? No sé, el cliente que te dice que sí, después que no, se cae el sistema, en la ronda de inversión que se cayó también. Entonces, como que personalmente conozco muchos ejemplos en los cuales te van poniendo, como dices, la piel más gruesa y nada, tienes que formar esa resiliencia. ¿Cuáles son esos ejemplos, esos casos para un inversionista? A ver, es que yo me siento tan emprendedor como tú, Alex. Y creo que a veces al inversionista nos glorificamos o nos glorifican demasiado Ujú. porque somos el que puede definir en dónde pone el capital. Y en realidad es que estamos emprendiendo igual que tú. Nos toca salir a levantar capital, nos toca responderle a un cliente, que en este caso es nuestro inversionista. Y bueno, tenemos dos clientes. Tú como emprendedor también, de cierta manera, en este ejemplo, eres mi cliente. Y entonces, yo te diría que los ups and downs del emprendedor los vivimos a lo mejor desde un ángulo diferente, porque nuestro negocio tiene características a lo mejor muy únicas, pero también desde un lugar de estoy emprendiendo, ¿no? Si yo mañana no levanto capital, no tengo con qué invertir, se me acabó mi negocio. Si, si mañana los emprendedores no quieren ser socio con nosotros, pues tampoco tengo en dónde invertir, se me acabó mi negocio. O sea, sí hay una serie de cosas en donde sí siento que vivimos la misma montaña rusa que ustedes desde una industria que es Venture Capital. Y cuando pienso encima vivirlo, a veces de la mano, a la par, de un emprendedor que vive su propio ciclo también, pues también esas cosas nos llegan porque no puedes evitar involucrarte emocionalmente en cada una de esas inversiones también en las que estás haciendo, ¿no? Para responder puntualmente tu pregunta, recuerdo cada una de esas llamadas en donde alguien me ha marcado para decirme que decidieron cerrar la compañía y entender desde ese lugar lo difícil que está haciendo esa llamada del otro lado y compartir el sentimiento, ¿no? Es mutuo. Y también estar levantando capital y que un no me duele igual que el no que nosotros a veces nos toca dar, ¿no? Entonces, te diría que es muy similar, solamente que a veces se nos olvida que el inversionista también es un emprendedor más. Y creo que a veces por glorificarlo un poco, pareciera que no tenemos los mismos problemas que un emprendedor. O al menos así pienso yo. Qué buen símil. Mencionaste algo que, claro, en el caso de que existan emprendedores que no quieran, digamos, hacer match, ¿no? Con 500, o sea, que no quieran recibir la inversión, técnicamente se acaba el negocio. Entonces, haciendo el símil con una empresa, ¿no? Del portafolio, llamemos. Si no tienes clientes, mueres. 101 de business, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué haces tú como inversionista o ya en general 500 para mantener esa diferenciación, esa marca, esa reputación para seguir atrayendo y diferenciarte de cualquier otra persona, no sé, que pueda tener un alto patrimonio y que pueda invertir también? No sé, el tío que tiene mucho dinero versus tener inversionista 500. Creo que lo describes muy bien, inclusive en la pregunta. Somos una industria que nuestra reputación juega mucho en la decisión del emprendedor en por qué asociarse con nosotros. Sin duda hoy, alguien que está levantando capital generalmente va a querer tener dos tipos de capital. El smart money, el famoso smart money, que es alguien que además de capital te va a poder ayudar en el proceso de construir tu compañía. Y también creo que es válido el otro en el que solamente es capital, el tío que tiene dinero y escribe el cheque y no tiene ni tiempo para ayudarte, ¿no? Y eso no es que esté mal. De hecho, creo que la combinación de ambos es buena porque tampoco quieres escuchar 10 voces diferentes que te están tratando de ayudar, porque confunde y también estorban. Entonces, creo que son las dos. En nuestro caso queremos siempre ser el smart money. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Creo que va desde diferentes ángulos de donde lo atacamos. Uno, reputacionalmente, ¿cómo ayudamos hoy al emprendedor y a la emprendedora que ya es parte del portafolio de 500? ¿Por qué? Porque
no hay mejor reputación que esa. La que alguien ya vivió la experiencia, que puede contar por ti cómo es que ayudamos y mañana va a ser la mejor referencia que pueda existir. Y la realidad es que no estamos ayudando a nuestros founders por esa razón. La realidad es que los ayudamos porque queremos optimizar a que construyan buenas compañías que eventualmente en el negocio signifiquen retornos. Pero eso ayuda en cómo nos refieren mañana. Porque probablemente tú, Alex, vas a voltear con alguien y te pregunta, oye, ¿a quién me recomiendas para levantar capital y con quién me recomiendas trabajar? Y estoy casi seguro que siempre vas a decir 500. Y seguramente dirás otros también, pero en la lista estamos nosotros. Desde otro lugar, hemos hecho muchos esfuerzos en el pasado y lo seguimos haciendo, que tienen que ver con cómo podemos contribuir un poquito al ecosistema que es de todo Latinoamérica. Cómo somos un jugador relevante en donde un founder que está empezando una compañía, a lo mejor a través de haber visto un contenido como este, hoy estar platicando contigo y a lo mejor dejar un mensaje allá afuera que le ayude a alguien un poquito para dar el paso a emprender, pues de pronto hace que mañana quiera buscar una siguiente conversación con alguno de nosotros y que seamos sus inversionistas. El contenido que ponemos allá afuera, como los blogs en nuestro Medium, en donde están enfocados a una temática que sabemos que si vas y lo lees, mañana pudieras aplicar algo directamente en tu compañía. Es un cómo hacer X cosa. Vas, lo lees y a lo mejor te sirve y mañana contribuimos, aunque sea un poquitito en tu historia y potencialmente eso también haga que quieras trabajar con nosotros. Entonces creo que uno, reputacionalmente, súper importante para nosotros siempre mantener esa reputación alta a través de nuestras acciones, a través de cómo actuamos y a veces inclusive eso tiene que ver en cómo evaluamos una compañía, cómo rechazamos una compañía y que el sabor de boca de alguien después de habernos presentado su compañía pueda ser positivo para que mañana quiera volver también. Entonces creo que reputacionalmente es la parte más importante y hay muchísimos ángulos desde donde lo podemos construir. Qué buen punto. Continuando con el símil, ¿no? Porque me encantó que dijiste, también somos emprendedores, ¿no? Continuando con el símil de emprendimiento de una compañía. Digo, cuando uno piensa en este Dream Team, ¿no? El equipo soñado para empezar un emprendimiento, piensa en tres roles, ¿no? El visionario, si hablamos de una empresa tecnológica, obviamente el técnico, el tecnológico y el operador, ¿no? El que opera de forma increíble. ¿Cuáles dirías que son los roles o skills complementarios necesarios para que un fondo le vaya bien? Difícil enlatar esa respuesta porque pienso en equipos que han tenido diferentes perfiles y que también fueron exitosos y que a veces no podrías decir que en el equipo fundador tienen que estar todos los perfiles. Porque al final del día, mañana, si hiciste un par de cosas bien en etapa temprana, pues vas a tener capacidad de levantar capital y con ese capital traer ese talento que a lo mejor es evidente que te está haciendo falta. Creo que hoy construir compañías de tecnología, desde mi punto de vista, requieren mucho más que antes una claridad y un perfil experto en construir tecnología. ¿Y por qué digo hoy más que nunca? Si vamos hacia atrás, entre los 2018, 19, donde a lo mejor empezamos a ver una tendencia de construir cosas no code, no necesariamente el perfil tecnológico el día uno te diría que era un requisito. Y tal vez contraintuitivamente pareciera que sí, pero vimos negocios construirse en no code en una primera instancia del negocio y luego integrar a equipos de tecnología para escalarlos. Pero hoy, inclusive con la nueva tendencia y las nuevas herramientas de inteligencia artificial, también creo que eso empieza a cambiar un poco. Y justo hace poquito estábamos platicando internamente, una conversación de hecho que tuve con Didier, si hoy, y no te diría que hemos llegado ni a una conclusión, ni a estar de acuerdo en este punto en particular,
pero ¿qué significa tener a ese copiloto de tecnología que puede llegar a ser AI? Y ver gente muy talentosa que puede utilizarlos para construir productos sin necesariamente ser programadores, que pueden empezar a facturar, y conocemos un par de personas que han hecho cosas así. Y la discusión era, ¿eso lo puedes escalar a ser una billion dollar company? Hmm. ¿O el billion dollar company va a ser aquel que va a traer al perfil tecnológico que con el copiloto de AI tiene la capacidad de sacarle 10 veces más el provecho que el que no tiene ese perfil técnico, y entonces con esa capacidad agregada hacer un billion dollar company? Entonces, no sé, para mí, yo estoy del lado del segundo caso, de sí aprovechar la ventaja que te dan hoy todas estas herramientas, pero si además tienes una habilidad técnica de sacarle 10x el provecho a eso, probablemente ahí es en donde está el equipo ganador. No estoy diciendo que el otro no sea ganador, simplemente en las probabilidades creo que se encuentra más ahí. Entonces, un CTO o alguien que sepa programar, creo que es un perfil que sí o sí quieres. El otro, ese visionario que mencionas, me hace cuestionar cómo se llama ese rol. Creo que muchas veces sería el Hmm. que toma el rol de un CEO, pero también esa persona puede ser un gran vendedor, entonces tiene un tinte comercial, o tiene una gran capacidad de ver áreas de oportunidad y obsesionarse con resolverlas. Entonces sí, definitivamente creo que ese combo es el esencial, y lo demás puede o no coexistir. Creo que esos dos para mí serían los dos roles más relevantes, y me hace pensar un poquito en, tú conoces a Andrés Arrazola de Allenda, Claro. y como en esa etapa inicial eran esos dos, era Andrés el visionario y Cristian con una capacidad de cada semana venir con un MVP diferente y pivotear y programar y tirar líneas de código para hacer productos muy rápido. Y entonces creo que si tienes ese combo en una etapa temprana, hay mucho que puedes probar rápido, construir rápido, equivocarte rápido, y así una y otra vez. Y a nivel de equipo de inversionistas, imagínate, estás empezando hoy un fondo desde cero, ¿vale? Okay. ¿Qué roles te gustaría tener en tu equipo? No sé cómo ponerle nombre a, como que pienso en mi equipo hoy y medio que esa es la respuesta, ¿no? Lo que tenemos hoy, porque nos tomó como 10 años construir el equipo que tenemos hoy. Somos un equipo chiquito, somos un equipo de 10 personas, somos 5 socios para Latinoamérica, eso incluye a Santiago, a Didier, a Regina, a Damaris y a mí. Y, y si tuviera que ponerle lo que hoy el título es partner y cómo describiría quiénes somos, medio que está difícil. Pero lo que sí te puedo decir es que Santiago es un tipo altamente capacitado en el área de tecnología, es un programador, entiende cómo construir productos digitales, y creo que sin duda eso lo pondría en la lista. Didier, siendo alguien extremadamente analítico y financiero, creo que siempre es el que yo te diría que habemos dos bandos dentro de este equipo, los soñadores y los que tienden a aterrizar a los soñadores. Entonces, Didier es el que siempre nos aterriza, y eso también está bueno. Regina, extremadamente operativa, viene de haber hecho un rol operativo en una startup, y sin ella hoy no tendríamos la capacidad de hacer el volumen de inversiones que hacemos, de traer procesos a la mesa, de la capacidad que ha traído de, con equipo, evaluar un volumen muy grande de startups en periodos muy pequeños de tiempo, y DAM siendo una máquina de generación de relaciones. Entonces creo que te diría que un poco a tu pregunta, la respuesta es lo que tengo hoy, porque, porque cada uno pone, y no tiene absolutamente nada que ver, y yo creo que es un factor común de todos nosotros, ni lo que estudiamos, ni lo que parecería que hubiéramos tomado de camino profesional, tiene más que ver con skills que pusimos en la mesa que ayudan a cómo nos complementamos, a cómo elegimos compañías, a cómo tenemos una capacidad de discutir internamente oportunidades de inversión y ponernos de acuerdo, y a cómo le logramos dar servicio tanto al inversionista
como al emprendedor, ya sea el portafolio o no portafolio que estamos evaluando. Entonces yo te diría que ese combo que nos tomó tanto tiempo llegar a él, estaría en esa lista para mí. Qué buena. Pero, René, no seas tan humilde. Has mencionado 4 de los 5 superpoderes. ¿Cuál del tuyo? El mío, bueno, sí, cuesta trabajo responder esa pregunta, pero yo te diría que el mío tiene que ver con ese entusiasta que siempre ha existido dentro de mí, de querer ayudar a otros a construir algo más grande de lo que por mi cuenta podría haber construido. Mi rol se ha ido transformando en el tiempo y entonces te diría que hoy mi superpoder es esa adaptabilidad, mi energía y mi terquedad, tal vez, a que las cosas pasen. Pero pues estaría bueno preguntarle a los demás cómo me responderían de mí. Está bueno, qué buena. Me lo llevo de tarea. Mi meta es que los 5 partners pasen por acá. Ya pasó a Maris, ahora estás pasando tú, me faltan 3. Me pasen por caminantes. Me gustaría empezar ahora a conversar un poco más del futuro de 500, del fondo, cómo lo ves como partner y el ecosistema, ¿no? También te escuché hablar en entrevistas y he leído en artículos que cuando nace 500 en Silicon Valley, ¿no? Eh, Uno de los diferenciadores que tenía es que en esa época, en Silicon Valley, los inversionistas solo invertían en lo que tenían cerca, ¿no? Básicamente, si no estabas en la región, no invierto en ti, porque es muy desconocido y mucho quejo. Bueno, hoy sabemos que el mundo es totalmente distinto, entonces mi pregunta es, hoy, ¿cuál es la diferenciación de 500 Global? Buena pregunta. A ver, sin duda, la razón o la misión con la que nace 500 es justo esa que mencionas, pero no ha cambiado. Sigue siendo el core de por qué estamos construyendo lo que estamos construyendo. Y ha cambiado en escala, pero sigue siendo el mismo core. Encontrar talento en cualquier rincón del mundo, invertir en ellos y ayudarlos a construir compañías exitosas. Eso es lo que hacemos desde el día uno. Entonces, yo te diría que comparado con el 2010, sí era una propuesta que sonaba muy diferenciada con respecto a hoy un 2024 en donde la internacionalización de los fondos de inversión es más común, ¿no? Sin embargo, en el 2010, diría que venía un poco más, yo no lo describo como un miedo a lo desconocido, más bien lo describo como una cultura de Silicon Valley que era muy hands-on y que esa misma cultura hacía que, pues a lo mejor tú, Alex, de Fitco desde Perú, no te hubieran invertido, pero en una de esas, si te mudabas a Silicon Valley, sí. ¿Por qué? Porque estando a 2 cuadras de distancia te podían ayudar y era esa cultura muy hands-on de estar a un par de cuadras de distancia para poder ayudar lo más que se pudiera. Entonces, hoy, ¿cómo nos diferenciamos? Creo que la escala que tomamos nos permite, y lo construimos de esa forma consciente, nos permite ser un equipo internacional que en una región es interpretado como hiperlocal. Y creo que eso es muy único. Somos un fondo de Silicon Valley, somos un venture capital firm de Silicon Valley. Pero cuando tú te sientas en la TAM y hablas de 500, muy rápidamente las cosas van a apuntarte hacia Santiago, Regina, Damaris, Didier, René, Ceci, Patti, ¿no? El equipo, Dani, Chepe, no al contacto en nuestros pares en Silicon Valley. Y entonces creo que traemos esa parte muy única, que es un componente de un entendimiento de Silicon Valley a través de nuestros headquarters, pero también altamente conectado con la región, siendo un fondo internacional. Y lo mismo pasa si vas a Asia y con nuestros pares en sudeste asiático, con Kylie, con Vishal, o con Min en Corea del Sur, o con Amal en Arabia Saudita. Entonces, hemos construido una capacidad de mostrarnos como un jugador internacional, pero que en cada una de sus regiones
nos ven como locales, como jugadores locales. Y creo que eso es bien único. Qué buen punto. Totalmente. ¿No? Como emprendedor también, digo, pienso en 500 estando en Latinoamérica y pienso en ustedes, ¿no? No es necesariamente ir a Silicon Valley siendo una firma de Silicon Valley. Ahora, siendo con la estrategia, ¿no? Y seguimos con el símil, emprendimiento, 500 inversionistas para entender la forma de pensar. Hace poco tomaron, de hecho en febrero de este año, anunciaron que cambiaban el ticket de inversión de 60,000 a 300,000 dólares, ¿no? Es un monto mayor. ¿Por qué? ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Por qué cambiar el ticket promedio de inversión? Es una gran pregunta y gracias por darme la oportunidad de contar un poquito de esto, porque es algo que me emociona mucho y a todo el equipo nos tiene muy emocionados. La primera es, en enero anunciamos un nuevo fondo, nuestro cuarto fondo para Latinoamérica. Y entonces, siempre que viene un nuevo fondo, tienes este espacio como para replantear estrategia, tesis y otras cosas. Entonces, el timing de un nuevo fondo es importante en este sentido. Ahora, estábamos invirtiendo el año pasado, nuestra oferta era $80,000 por el 8% de una compañía. Y cuando pensamos un poquito en qué ha pasado en los últimos 3 años, hay varios factores con el cual actualizar la oferta hacía sentido. Una tiene que ver con cómo pensamos en retornos y otra tiene que ver con cómo ayudamos a la compañía. Cuando pensamos en retornos y nos vamos al 2013, 2014, cuando estábamos invirtiendo tickets mucho más pequeños, en esos momentos estábamos invirtiendo por 10% de compañías. Siempre en un instrumento convertible que tiene dilución, etc. Y en el tiempo, cuando ves esas inversiones recibir más capital, seguir creciendo, la realidad es que cuando pensamos en retornos para etapa temprana, tener un poco más de ownership siempre hará más sentido. Y entonces la pregunta que nos hicimos es cómo podemos regresar a tener una oferta que sea lo suficientemente atractiva, pero que al mismo tiempo nos pueda dar ese 10% de nuevo en esta etapa temprana. Entonces, esta es la parte de la respuesta que tiene que ver con cómo nosotros pensamos alrededor de retornos como vehículo financiero. Pero la segunda, que tiene mucho que ver con la compañía y que eventualmente también va a tener que ver con cómo se verán el performance de estos fondos, tiene que ver con una industria en la cual, si piensas en nuestro Latinoamérica y en sus últimos 3 años, no hay que ser muy genios para estar parado a lo mejor en La Condesa o en Miraflores o el barrio que tú quieras nombrar de Latinoamérica y ver cómo se ha encarecido cada una de nuestras regiones y nuestros países. Y eso ha impactado directamente en el estilo de vida de los emprendedores, como en sus responsabilidades financieras, como en pagar renta, y eso cómo tiene que ver en salarios, nuevas contrataciones, etc. Entonces, $80,000 generaban que cuando entraba mi capital en tu compañía en el 2023, 2022, si no entraba más capital más que el de 500, tenía la capacidad de agregar entre 4 y 6 meses de runway a una compañía ese capital. Y un mes más tarde, en promedio, después de que entró nuestro capital, la pregunta que nos estábamos haciendo todos, nosotros como inversionistas o los emprendedores, era ¿cuándo y cómo levanto más capital? Y esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es ¿cómo construyo la compañía? ¿Qué tengo que hacer para tener buenos fundamentos de negocio, mejores productos e idealmente product market fit o estar cercano a product market fit? No en un mes estar pensando cómo traemos más capital, porque tú como founder lo sabes, Alex, salir a levantar capital es una tarea de tiempo completo que es abrumadora, que es agotadora y que eventualmente te está distrayendo a ti de estar construyendo un negocio con buenos fundamentos, mejores productos y product market fit. 100%. Entonces, los $300,000 son una respuesta
a evitar esa pregunta, a, a empujar esa pregunta 12 meses en el futuro y que entonces podamos hacernos las preguntas correctas y sentarnos a construir un negocio. Entonces, nuestros 300,000 están diseñados para que en el momento que entre nuestro capital no necesite un equipo en etapa temprana pensar muy rápido cómo tener más capital. Más bien nos sentemos juntos a construir la startup que tenga esas tres cosas. Y, y a lo mejor, dependiendo ya de cada caso y cómo vaya progresando esa compañía en ese periodo de tiempo, pues agrega entre 12 y 18 meses de runway, pero también cuando nos hagamos la pregunta de cuándo y cuánto levantar de capital, podamos salir con una compañía más invertible, porque tiene estos fundamentos, mientras que en el pasado, pues todavía tenías que salir a vender lo mismo que nos vendiste a nosotros, el sueño y la oportunidad. Pero con esto creo que puedes salir a vender pues algo que tiene pues más tiempo de haberse cocinado, ¿no? Hace total sentido. 100%. Gracias por la explicación. Y otro de los cambios que mencionaste, que también vi que ha ido variando en el tiempo, en la evolución del fondo, es que cuando nosotros pasamos en el 2018, era un batch basado mucho en educación, ¿no? En él Sí. todos llevamos el mismo contenido, y entiendo que ahora ha cambiado y es mucho, como dices, más hands-on, on demand, dependiendo del caso de cada startup. ¿Por qué ha cambiado esto? Mira, venimos de una progresión de más de una década en donde esto ha ido teniendo muchos cambios desde nuestro lado en cómo ayudamos a las compañías y sin duda venimos de un lugar de más formato escuelita a irnos alejando mucho del formato escuelita en cada iteración. En el 2013, 2014 no había mucho acceso a mentores en Latinoamérica, no había mucho acceso a contenido en español en Latinoamérica y entonces lo que nos tocaba hacer era volar a gente de Silicon Valley todas las semanas a dictar esas clases en nuestra oficina, ¿no? Y luego, más o menos en tu periodo con nosotros, que es 2000, ¿qué dijiste? 18, ¿verdad? 18, sí. Seguro te tocó una mezcla de eso. Algunos eran de Silicon Valley, otros eran ya latinos experimentados de haber hecho cosas en Latinoamérica, ¿no? Y hoy creemos que toda esa sofisticación de nuestra industria y en nuestra región está disponible allá afuera. Lo puedes encontrar en un contenido en YouTube, escuchando un podcast como este, en un curso en X lugar, como una clase en Platzi, etc. Entonces, creemos que nosotros ya no tenemos que llenar ese espacio educacional. No quiere decir que no lo vayamos a hacer. En algunos casos y en algunas cosas de comunidad seguiremos haciendo ese tipo de cosas, pero no como el core de cómo ayudamos a una compañía. Y cuando rediseñamos el cómo construir la compañía, que es justo lo que te decía, cómo logramos tener compañías que en el proceso después de recibir nuestra inversión tengan buenos fundamentos de negocio, mejores productos y product market fit. Ceci, de hecho, es quien lideró el rediseño de qué significa acompañar a una compañía en un periodo de tiempo diferente. Y lo que hicimos y lo que nos hemos dado cuenta es que la figura del acompañamiento, que es de un miembro del equipo de inversión, que a ti te tocó, Con y Juan. hoy, ¿quién es tu POC? Empezaste con Juan y Empecé, ahora Didier, ahora ¿no? Didi, sí. Ok. Ese es el mayor valor como podemos contribuir porque es el lugar en donde más seguimiento y profundidad del negocio existe. Y entonces, ¿cómo le ponemos pues esteroides a eso? Y eso combinado, y la nueva forma de trabajo es eso combinado con un plan diseñado con el equipo de los founders. Y entonces lo que vamos a hacer es sentarnos a definir cuáles son esos tres pilares que necesitamos enfocarnos con metas claras trimestrales y obsesionarnos a esos tres pilares para construirlos y volver a hacer una evaluación, volver a definir esos pilares e ir a construir los nuevos el siguiente trimestre, siempre pensando en cuál es el escalón que estamos tratando de subir como compañía.
y es sentarnos a ensuciarnos las manos también. Siguiendo con la parte de estrategia, ¿no? ¿Qué es preferible? Puede ser un poco polémica la pregunta. ¿Qué es preferible como fondo de inversión, como estrategia? Se habla mucho de que justamente el VC Money se usa para acelerar, ¿no? De ahí viene el concepto de aceleradora. Date cuenta muy rápido si esto crece, o sea, tiene el potencial de crecimiento y ser un unicornio, o si no es, tú te estrellas rápido contra la pared y a la siguiente página. Pero lo que hemos visto en el ecosistema es que hay un in-between, y es parte de lo que hablamos también en el último retiro de 500. Hay un in-between en el cual, si nos vamos hacia más cercano a la muerte, están esas empresas zombie, que sí que no, o las que dicen, no juego el juego de startup, pero quizás soy una pyme que puede ir creciendo, generar rentabilidad, y en algún momento devolver cierto capital, ¿no? O pagar dividendos y pagar en mucho mayor tiempo del esperado el retorno. Como partner, como fondo, y interesa, importa, es mejor que, sabes que no, prefiero que vayan más rápido, es buscar convertir a estas pymes en todavía encontrar la forma de que puedan apuntarse a ese unicornio, o es parte del portafolio y son parte de esas 9 de 10 empresas. Es que no, yo creo que no es un tema de qué es mejor, qué es peor o qué prefiere el VC o qué no prefiere el VC. Para mí es un tema de modelo. ¿Por qué? Porque es muy válido ir a construir una pyme. Es muy válido ir a hacer un negocio a un ritmo que no sea el acelerado. Pero entonces ese negocio no es para nosotros, ¿no? O sea, hay miles de formas distintas de construir un negocio. Y así como habrá el que va a poner aquí afuera una boutique para cortar el cabello, habrá el que quiere digitalizar eso y hacer miles de boutiques para cortar cabellos digitales a domicilio y etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de resolver el mismo problema, pero desde una mentalidad de construcción muy diferente, una con escala y una sin escala. Una requerirá capital para hacerlo y otro no requerirá tanto capital para hacerlo. Uno es para nosotros, el otro no. Entonces creo que la pregunta que haces la veo desde dos lugares diferentes. El emprendedor que antes de tomar ese capital decide, ese es mi camino, no es mi camino, muy respetable cuál elige, pero cuando toma el capital tiene que entender el compromiso que está tomando al tomar ese capital, que tiene que ver con que nosotros los VCs vamos a querer hacer o ver negocios de 100x. Si ese no es el ritmo que te quieres comprometer a hacer, VC no es para ti. And that's fine, está perfecto. Ahora, el otro, y es el más complicado, que a lo mejor es de donde viene tu pregunta, es aquel que al principio lo tomó pensando que puede hacer ese 100x, pero en el camino se dio cuenta que no se pudo. Y a veces no se puede por factores externos, a veces no se puede porque la línea que tomaste no fue la correcta y terminaste construyendo a lo mejor un lindo lifestyle business. Y ahora estás ahí en el medio con un inversionista en el cap table que a lo mejor suena que su expectativa es ya diferente que la tuya. Entonces yo creo que esa pregunta es interesante, ¿no? Creo que toca como emprendedor entender que ese inversionista tiene una responsabilidad con sus LPs y un objetivo. Entonces tienes que entender en qué momento ese negocio no va a ser lo que originalmente pensaste que iba a ser. Y creo que también se vale ser honesto y encontrar mecanismos de partir caminos, ¿no? En donde recompras esa participación, devuelves el capital, dependerá del tiempo, las cosas que hayas firmado, etcétera, qué mecanismos puedas encontrar para lograr eso, pero sin duda creo que vienen de primero una gran capacidad de entender dónde estás parado tú como emprendedor y siempre una buena comunicación y una buena relación con tu inversionista. Creo que lo que sí quieres evitar es seguir causando expectativas que no son reales porque te van a causar presiones a ti que ya no necesitas ni quieres, pero hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Qué buena forma. Me encantó cómo lo has separado y sobre todo la segunda parte, pues es una de las conversaciones que sabes que hemos tenido y con Didier también al fondo, y me llevo mucho la parte que mencionas de que es chamba el emprendedor
ser sincero y entender cómo va a jugar y comunicar esas expectativas, ¿no? A los stakeholders por la responsabilidad que tiene. Creo que es clave y no, sobre todo el no fingir, ¿no? Yo hablo con distintos emprendedores en el cual es como, dude, ya te diste cuenta que no eres VC-backed y no puedes jugar ese juego, está bien, pero tratas de seguir jugando VC-backed, o al revés, ¿no? Quieres como ¿Vas a rentabilidad. sufrir? Vas a sufrir y estás técnicamente, sí, es como, no estás siendo sincero contigo mismo ni con tus inversionistas, ¿no? Es como cosas claras. Es el mensaje que más me llegó. Quiero respetar tu tiempo, René. Estoy aprendiendo muchísimo esa conversación, como siempre, cuando converso contigo. Te agradezco desde ya. Tengo una última pregunta sobre ecosistema y es sobre eh, un título que leí de The Economist hace una semana. No, salió el 24 de febrero y decía: The age of unicorns is over. Como que la época de los unicornios se acabó. Y es obviamente un título, bueno, es marquetero, ¿no? Un título fatalista que llama la atención. Eh, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Crees que ya acabó? ¿Crees que se puede repotenciar? ¿Crees que AI puede ser un nuevo trend que nos acerque a ciertos niveles del 2021, 2020? ¿Qué opinas sobre el futuro del ecosistema? Estás hablando con un entusiasta, te lo dije hace rato, y, y también estás hablando con un optimista. Entonces, pongo esto como contexto porque creo que de ahí viene mi respuesta. Sí, definitivamente el título que lees es dramático, ¿no? Y es tal vez hasta amarillista. Pero si hay algo que es cierto, es que viene de un lugar en donde en los últimos años vimos una abundancia de capital que no nada más hizo que muchas compañías se capitalizaran, sino también que se pusieran precios muy altos a compañías que no necesariamente podías modelar el valor que decían tener, ¿no? Como todas estas compañías que escuchamos decir, el nuevo, hubo un año que a cada ratito escuchábamos nuevo unicornio en México, nuevo unicornio en tal lugar. Yo creo que como industria no estamos necesariamente tratando de que nos midamos por cuántos unicornios hemos generado. Y por supuesto que tener un par de compañías en cada uno de los portafolios como inversionistas como nosotros que llegan a estar en ese hito, es algo que vamos a querer, es algo que no vamos a dejar de perseguir, pero tampoco es el único camino en donde se genera valor. Pensemos un poquito en un par de ejemplos. En el 2013, cuando nosotros estábamos empezando a invertir, nunca, yo te diría que nunca escuché ni el mensaje allá afuera era de, uy, qué retador que es ahorita. Porque no teníamos con qué compararnos en Latinoamérica. No es que el año 2012 habían habido muchas inversiones y en el 2013 no había, ¿no? Simplemente estaban haciendo esto como industria. Y, y entonces estábamos motivados a construir sobre eso, no lo veíamos necesariamente como, uy, qué difícil que es ahorita, como a lo mejor ahorita se escucha, ¿no? Porque nuestro punto de comparación, el evidente y el fácil y el que la gente quiere tomar, es el del 2021. Pero un amigo hace poquito, cené con él y me dijo algo que creo que es bastante cierto. Me dijo, es que René, en 2021 todos estábamos borrachos. Y creo que sí tiene un tinte de eso, ¿no? Se tomaron muchas decisiones de inversión, no necesariamente tan premeditadas. Hubo mucho capital que se tomó de decisiones con mucho FOMO, hubo mucho capital de inversionistas que nunca habían invertido en Latinoamérica y que vinieron a tomar oportunidades. Hubo muchas cosas en volumen y estuvo padrísimo, pero no hay que verlo ni como un punto de comparación, ni como algo que hoy no sea así, como algo negativo. Para mí, compararlo con 2013, cuando no existía nada de eso, cuando no existía el punto de comparación y no nos estábamos lamentando porque estábamos peor que antes, ahí fue donde se construyeron compañías que hoy definen cada una de sus industrias, como Clip, como Confío, como 99 Minutos. Y es impresionante ver esas compañías, al menos en México, que son las tres de México que usé de ejemplo,
que hoy caminas un par de cuadras y vas a pagar con la tarjeta de crédito y la probabilidad de que salga un aparatito naranja de clip es altísima. Y se construyeron en momentos en donde no había ni abundancia de capital, ni tampoco las decisiones con las valoraciones que escuchábamos en 2021. Entonces, yo hoy lo que pienso es, esa oportunidad la tenemos exactamente igual, enfrente de nosotros, pero con mejores condiciones, porque sí hay más capital que en 2013, sí hay más talento que en 2013, hay mucha más sofisticación que en 2013, hemos aprendido mucho como industria, vimos el ciclo, vimos subir, vimos bajar, hemos visto fracasos, hemos visto éxitos. Y entonces yo creo que hoy, ¿qué creo de nuestra industria hacia adelante? Que estamos probablemente parados en la oportunidad más grande que jamás hemos tenido en Latinoamérica. Porque ahora estamos preparados para tomarla, como industria, no como individuales que estábamos contribuyendo cada quien en la capacidad que tenía como industria. Habemos muchos jugadores, sabemos más emprendedores, sabemos mucho más de lo que sabíamos en 2013, en 2014, inclusive que en 2021. Entonces, para mí, verlo con mucho optimismo, ver que aquellos que lo vieron como muy oportunísticamente y hoy ya no quieren participar en la industria porque pareciera que la oportunidad ya no está, pues es muy natural, ¿no? Somos humanos y tendemos a seguir tendencias y mirar al vecino cómo lo hace, y si el vecino ahorita lo dejó de hacer, tal vez yo también lo dejo de hacer. Pero para los que llevamos mucho tiempo haciendo esto, esos son los que no hemos metido el freno, ¿no? Y creo que lo vemos como una oportunidad muy positiva de, si tuvimos la capacidad como industria de ver esos unicornios, porque esos sí son unicornios, de hacerse en los últimos 10 años, pues los que tenemos enfrente deberíamos de hacer mucho más y mejor. Y entonces, regresando a tu pregunta de ¿no van a haber unicornios? Van a haber. ¿Es lo que estamos persiguiendo como industria? Desde mi punto de vista, no. Al menos en etapa temprana tenemos una capacidad muy grande de evaluaciones muy sensatas y más pequeñas, ver mucho valor construido, inclusive en aquellas compañías que mañana sean adquiridas en los rangos de 100 millones, de 80 millones. Y eso es 10 veces más chiquito que un unicornio, pero de mucha generación de valor. Qué buena respuesta. Me quedo con ese mensaje, definitivamente entusiasta y optimista. Lo sentí, lo vibré. Avisé. pero me gusta que es un entusiasmo con lógica que hace sentido. Si en el 2013 se pudieron construir grandes empresas con buenos fundamentos, como dices, me quedo con el mensaje de que hoy, con una industria más desarrollada, más talento, más educación, más dinero, se puede hacer. René, te agradezco muchísimo por tu tiempo. ¿Hay algo adicional que quieras mencionar a la audiencia? Si alguien te quiere contactar a ti o al equipo de 500, ¿cuál es la mejor manera? Claro que sí. Mi LinkedIn es la mejor manera. Me encuentran en LinkedIn como René Lomelí Ojeda. Siempre he abierto el inbox ahí para que me manden un mensajito y conectemos. Me gustaría dejar el mensaje de que hoy, con este anuncio que compartíamos de esta nueva oferta de 300,000, estamos activamente buscando compañías para invertir los 365 días del año. El año pasado muchos nos conocían por abrir convocatorias en periodos muy específicos. Hoy no esperen por una convocatoria. La puerta está abierta los 365 días del año. Y si eres founder en Latinoamérica y estás construyendo una compañía en etapa temprana, 100% queremos conocerte. Así que ya sea que llegues a través de nuestro sitio o a través de LinkedIn, te puedo pasar el link del sitio, que es latam.500.co, pero te lo paso para que lo agregues en la descripción. Por favor, escríbanos. Queremos conocer a las personas más talentosas de Latinoamérica y queremos construir con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Gente, como siempre, todos los enlaces en la descripción del episodio, y personalmente como emprendedor, totalmente recomendado trabajar con René y con todo el equipo de 500. René, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre un gusto conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Alex, muchas gracias por la invitación y seguimos platicando. Está bien, nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Ayúdame a llevar el mensaje de René a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio.
Si te gusta este tipo de contenido, también te recomiendo suscribirte a nuestro newsletter semanal Compartiendo el Camino. Es un correo corto con los principales aprendizajes de los caminantes y de mi camino como emprendedor. Voy a dejarte los enlaces en la descripción del episodio. Nos vemos la semana que viene.